Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cloud Cost Management en AWS. Mi nombre es Jorge Goldman y nos pueden contactar a través del mail cloudcostmanagement@gmail.com o a través de mi LinkedIn que está acá abajo. En esta oportunidad vamos a hablar de reservas. Vamos a seguir hablando de las reservas como ya hablamos en el capítulo pasado, pero esta vez vamos a concentrarnos en reservas para otros servicios que no sean EC2. En este caso, el primero que vamos a hablar es RDS, que son nuestras bases de datos. RDS nos da una posibilidad que es la de hacer reservas de instancias, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros realizamos una reserva de instancia, tenemos que seleccionar acá en la izquierda reserva de instance y tenemos que tener en cuenta que van a estar dirigidas a una región y a un tipo de familia, donde vamos a tener la flexibilidad dentro de esa familia de los distintos tamaños, ¿sí? Entonces vamos a ir a Purchase Reserved Instance. ¿Y cómo vamos a calcular nuestras reservas? Básicamente para RDS vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero vamos a tener en cuenta del Cost and Usage Report que vamos a extraer, como ya les mostré a través de Athena, cuáles son las normalized units que usa cada base de datos, ¿sí? Después vamos a tener en cuenta que todas las reservas nos conviene hacerlas en single AZ y multiplicar por 2, obviamente como se va a cobrar por 2 si elegimos multi AZ, la cantidad de reservas que vamos a querer hacer, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar un motor, ¿sí? Están muy especificadas para el motor. Acuérdense que también está restringida por la zona y nos va a suceder lo mismo que con las instancias de EC2. Si nos excedemos, vamos a poder transferir nuestro exceso a otras cuentas. Por eso lo que se recomienda es siempre hacer las reservas con la Master Billing Account, o si queremos especificar básicamente a una cuenta, hacerla con esa cuenta. Una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que AWS tiene cuotas de reservas, ¿sí? No podemos hacer infinitas. Y ese número de cuotas está restringido y vamos a tener que tener mucho cuidado, y cada vez que queramos hacer una reserva de muchas unidades, vamos a tener que solicitar tal vez al soporte de AWS que nos extienda nuestra cuota. Después lo que vamos a seleccionar es el tipo de base de datos. Como les mencionaba, existe flexibilidad entre familias, o sea, si elegimos una M3, la reserva se va a dividir en base a la cantidad de bases de datos que tengamos, pero no va a ser fijado a 2x large, por ejemplo, ¿sí? Siempre nos conviene calcular las reservas en base a la menor medida de normalized unit que tiene esa base de datos, ¿sí? Después el término pueden ser 1 o 3 años, supongo que no me deja, pues primero hay que elegirlo. Pueden ser 1 o 3 años, igual que en EC2. Y el offering type puede ser no upfront, all upfront o partial upfront. Vamos a ver que los distintos tipos de descuento que nos va a decir acá abajo van a ir cambiando, incrementándose a medida que subimos nuestro upfront, ¿sí? All upfront, obviamente vamos a pagar un costo fijo por todo el año. Y en partial upfront, como ya les explicamos, vamos a pagar un costo inicial y vamos a pagar costos horarios mensuales, digamos, ¿no? En nuestra factura. Las normalized units siempre las tienen que calcular por hora, ¿sí? Y acá, como nos especifica, nuestros cargos van a aparecer mensualmente, ¿sí? Esto es todo sobre RDS. Ahora vamos a pasar a otros servicios que también cuentan con reservas, pero con distintas restricciones. Uno de los servicios que vamos a ver posteriormente es el de Elastic Cache. Elastic Cache, como todos saben, son bases de datos en memoria, ¿sí? O sea, no hay en ningún momento una persistencia a disco. Son bases de datos muy rápidas y lo que nos permiten es funcionar básicamente como un caché
en el cual hacemos consultas muy rápidas y con tiempos de respuesta muy bajos, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es ir a Reserved Nodes. En este momento nosotros deberíamos conocer qué es lo que estamos utilizando en nuestra empresa, si estamos utilizando Memcache o Redis. Memcache es mucho más simple, Redis es bastante más compleja. Y vamos a darle Purchase Reserved Nodes. Acá lo que hay que mencionar y hay que tener muy en cuenta es que Elastic Cache no tiene de ninguna manera la flexibilidad que tienen las reservas de RDS o de EC2. O sea que si seleccionamos primero obviamente el motor que vamos a utilizar, pero si seleccionamos un node type, por ejemplo M4 4X large, y después nuestra base de datos Redis es 2X large, o tenemos dos bases de datos 2X large, esas reservas no se van a repartir entre las 2X large porque no hay flexibilidad dentro de las familias. O sea, vamos a tener que hacer reservas por 2X large y tener dos o más nodos dependiendo del tamaño de nuestro clúster, ¿sí? Lo mismo 1 o 3 años, y el offering type en este caso, como utilizamos una familia vieja, es solamente heavy utilization, ¿sí? Acá nos da una advertencia. Si elegimos una familia más nueva como las R5, acá vamos a poder tener el offering type all upfront, partial upfront o no upfront. Vamos a poder ver que no upfront vamos a tener un costo horario que también lo vamos a calcular a partir de nuestro uso a través del CUR. El partial upfront, como les mencionaba, van a tener un one-time payment, que es el inicial, y después un costo mucho menor. Y como ya les había mencionado también, el all upfront es un costo de una sola vez, pero cubre todo un año. Existen otros servicios además de estos que estamos viendo, por ejemplo el de Elasticsearch, que también nos permite hacer reservas. En este momento creo que cambió a OpenSearch el nombre, es el sucesor. Y también lo que nos permite es hacer instancias reservadas, ¿sí? Para hacer instancias reservadas tenemos el mismo tipo de reserva. Igual que Elastic Cache, tienen que tener en cuenta de que no existe flexibilidad entre familias. Como pueden ver, si elegimos un C5 2X large, lo único que vamos a poder hacer es reservar sobre ese tipo de nodos, y la metodología es la misma. Seleccionar all upfront, no upfront, partial upfront con nuestros descuentos pertinentes. Ahora vamos a cambiar un poco la perspectiva y vamos a pasar a un servicio que es global, ¿sí? Que es DynamoDB. Y DynamoDB tiene ciertas peculiaridades a la hora de sus reservas. Como saben, DynamoDB nos da global tables, ¿sí? Y las reservas que hagamos no van a estar relacionadas a un tipo de instancia, sino van a estar relacionadas a Write Capacity Units y Read Capacity Units. Esto es lo que utiliza Dynamo para medir el trabajo que está haciendo. Primeramente, cuando nosotros creamos una tabla en Dynamo, acá tengo una ya creada, vamos a poder elegir el tipo de provisioning que tenemos. Obviamente el Capacity Mode generalmente cuando creamos una tabla está en on demand. Eso quiere decir que a más demanda, obviamente DynamoDB nos va a proveer todo lo que necesitamos, pero así nos va a cobrar también. Entonces nosotros elegimos el Capacity Mode Provisioned, ¿sí? Donde le especificamos un Provisioned, un Read Capacity Unit y un Write Capacity Units inicial, que ya va a estar creado por default, ¿sí? Y después lo que nosotros podemos darle son thresholds, donde lo que le podemos dar son thresholds para que haga el autoescalamiento, ¿sí? Nosotros acá podemos elegir editarlos, ¿sí? Acá pueden ver que podemos hacer el on demand o provisioned, y vamos a poder elegir cuál es la capacidad inicial y si tiene el autoscaling,
En ambos casos le vamos a poder decir cuál es el mínimo, cuál es el máximo y el target de utilización para que crezca el capacity, ¿sí? Acá nos dice cuántos serían nuestros estimated costs por mes a través de las operaciones que nosotros hagamos sobre esas tablas, ¿sí? Entonces, volviendo para atrás, nosotros también lo que podemos hacer es, para ahorrar dinero, reservar capacidad. ¿Y cómo vamos a reservar capacidad? La capacidad la vamos a medir a través del Cost and Usage Report, obviamente, en las RCUs y WCUs por hora que estamos utilizando. Obviamente esto también depende de nuestra estrategia de reservas que nosotros tengamos en nuestra corporación, si queremos ir por un óptimo, si queremos ir por un promedio o si queremos ir por un mínimo para cubrir los pisos de operación, ¿sí? Acá, como les decía, uno va a seleccionar si quiere Read Capacity Units o Write Capacity Units. Va a seleccionar el término 1 o 3 años. Y acá nos va a decir la cantidad de unidades por hora que vamos a tener que calcular. O sea, del Cost and Usage Report vamos a tener que sacarlo de manera horaria o diaria y dividirlo por 24, como uno desee. Yo sugiero hacerlo de manera horaria para que sea lo más acertado posible. Y acumularlas por hora, obviamente agruparlas si tenemos muchas tablas. Y ahí medir cuántas son la capacidad que nosotros deseamos, ¿sí? Podemos hacer un upfront price y que fijo, ¿sí? Que está en base a la cantidad de unidades. Y después vamos a tener un early usage price. Hay que darle que nosotros entendemos el método de cómo se factura, ¿sí? Y ahí se nos va a habilitar para poder hacer la reserva de capacidad, ¿sí? Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, cualquier duda quedamos a su disposición y esperamos verlos en el próximo capítulo. Gracias y hasta luego.